Es. Así que qué gusto poderles dar oficialmente la bienvenida a todos. Gracias por unirse. Es para mí una bendición y un honor el poder cerrar este webinar con algo que Dios ha puesto en mi corazón, compartirles, que yo creo que no solamente va a resumir mucho de lo que se aprendió a lo largo de este mes, sino que también va a inquietar el corazón de aquella persona que a través de estos cursos bíblicos que estamos ofreciendo en Ministerios Resplandece, em, te quiera acercar más a Dios, te quiera acercar más a su palabra, que creo que de eso se trata todo. Realmente esa es la intención por la cual estamos haciendo esto en Resplandece, nuestra escuela bíblica, es para poner al servicio del cuerpo de Cristo y que nos acerquemos cada vez más a nuestro Padre Celestial y esa curiosidad que hemos tenido mucho tiempo en el corazón de poder conocer más el corazón del Padre a través de la palabra, pueda irse saciando cada vez más a través de las enseñanzas que estamos compartiendo aquí contigo. Antes de dar inicio, vamos a orar. Si puedes tomarte unos segundos ahí donde tú estás, hacer todo lo posible por desconectarte de cualquier distractor. Para los que somos padres de familias es un poquito difícil, ¿verdad? Distractores en una casa como la mía, donde tengo tres niños y una mascota. Eso es un reto, es un desafío especial. Pero vamos a hacer lo posible por podernos conectar con el Señor. Así que donde tú estás, vamos a cerrar nuestros ojos, inclinar nuestro rostro también unos instantes y pedirle al Señor que tome control de esta reunión. Padre, te doy gracias esta noche. Te doy gracias, Señor, por tu gracia, por tu misericordia, por tu presencia. Quiero darte gracias por este curso que está ahorita cerca de terminar. Y damos gracias especialmente por estos alumnos que se han inscrito, Señor, y que a lo largo de estas semanas se han esforzado, han apartado un tiempo, Señor, de sus apretadas agendas, de un tiempo para poderse conectar contigo a través de las enseñanzas que semana a semana hemos preparado, Señor, con mucho cariño y con mucho amor. Así que te pido que bendigas este cierre, este webinar y que prepares también nuestros corazones para recibir lo que tú hoy nos quieras hablar. En el nombre de Jesús, así sea, Señor. Amén. Muy bien. Como decía hace unos momentos, vamos a cerrar el tema de principios de hermenéutica. Voy a ir directo porque hay varias cosas que quiero enseñar, pero antes quisiera comenzar contando un poquito de mi testimonio. Y algunos de ustedes, esta es la segunda oportunidad o segunda ocasión que se meten a un curso o se inscriben en un curso em, de aprendizaje bíblico, un curso teológico de nuestra escuela bíblica en Resplandece. Y quiero contarte un poquito dónde inició todo, las raíces de todo esto. Y es que estoy cumpliendo muchos años de servir al Señor, muchos años de estar entregado a Él. Yo nací en un hogar cristiano y con esto pues obviamente la palabra de Dios es algo que me ha acompañado a lo largo de toda mi vida. Pero a principio de mis años 20, de mis 20, hace unos añitos atrás, Dios empezó a inquietar mi vida a un nuevo nivel, más que nuevo nivel, a una temporada en la que lo escucharía más a través de su palabra, a través del aprendizaje de la palabra. Ya en mis 20, 22, 23 años de edad, la inquietud que yo tenía por crecer en conocimientos teológicos se estaba avivando. Y creo que fue precisamente eso lo que ocurrió en mi corazón, un avivamiento personal. He tenido varios a lo largo de de mi madurez, pero el que recuerdo como punto de partida, a partir del cual el Señor y el Espíritu Santo empezó a hablarme a través de su palabra y revelarme mucho, fue en cerca del año 2005. Quiero compartirte una foto que pocas veces he compartido. La foto que tú ves a la izquierda fue hace 20 años. Es la foto más antigua que yo tengo de mis inicios. Por cierto, soy el blanquito. Eh, es una de las fotos más antiguas que yo tengo de los inicios de mi predicación.
Aquí comenzó todo, así comenzó todo, ahí estoy. Si recuerdo bien, estoy reunido con un grupo de jóvenes con quienes comencé un ministerio hace muchos años llamado Ondas. Y ahí estaba haciendo las primeras convocatorias y ahí el Señor estaba empezando a inquietar mucho, a enseñar la palabra de Dios ya como un llamado, ya no solamente como una práctica, ya no solo como algo personal, sino ya sentía un llamado ferviente en mi corazón a querer compartir la palabra de Dios con quienes prestaran sus oídos en ese momento a escuchar a este humilde servidor. Em, Previo a momentos como ese que aparece en esa fotografía de hace 20 años, yo pasaba muchas horas de la noche, a veces de la madrugada, eh, metido, sumergido en la palabra, en una Biblia negra pequeña que yo tenía en aquel entonces. Y ahí en la esquina de mi casa, como soltero, eso fue un poquito antes de conocer a mi esposa. Ahí el Señor me hablaba mucho a mi vida, me hablaba mucho a mi corazón y entendí allí que el Espíritu Santo me llamaba a conocerlo más a través de la palabra de Dios. Y empecé a escribir en unos cuadernos. Y yo tengo varios cuadernos físicos, tengo otros cuadernos ahora que son digitales, pero en esas horas de la madrugada aparecieron bueno, el Espíritu Santo me dio mucha revelación, mucha palabra y nacieron muchos sueños. Y entre esos sueños estaba poder algún día hacer lo que estoy haciendo hoy. La razón por la que quería comenzar diciendo esto es porque a veces cuando sentimos un llamado o una preparación del Espíritu Santo que nos invocan, nos convocan, mejor dicho, a un proceso, quisiéramos que esos procesos sean inmediatos. Y te estoy hablando 20 años después, no necesariamente ese va a ser la cantidad de tiempo que tú vas a tener que atravesar como proceso de preparación, pero 20 años después se tomó la foto que está a la derecha. Esta foto fue recién tomada ahorita en junio, si no estoy mal, en la iglesia mientras yo predicaba, recién salido de una lesión de mi pie, creo que por eso es que estoy sentado. Y te quería mostrar esto como un testimonio, porque cuando empezamos a leer la palabra de Dios quisiéramos como que todo se haga inmediatamente, quisiéramos que el proceso de revelación, el proceso de maduración teológica sea como casi como un microondas, ¿verdad? Algo que entramos y de una vez aprendemos mucho, pero no, es un proceso y a veces toma tiempo el poder crecer, madurar y entender todo lo que las escrituras nos quieren revelar. Entonces quería comenzar diciendo esto porque a lo mejor alguien a través de estos cursos o estos cursos están ayudando a inquietar una parte de tu vida que significa acercarte más a Dios a través de la palabra, porque sabes en tu corazón firmemente, sabes muy bien en tu corazón identificar esa voz del Espíritu Santo que te está preparando para algo que quiera hacer en tu vida. Yo creo que todos al final somos llamados a predicar el Evangelio, a ser discípulos en todas las naciones, y este solo es un granito de arena que estamos aportando como un inicio de lo que creemos, primeramente Dios, será algún día algo cada vez más grande. Aún así, ha sido un gusto tener a lo largo de los dos cursos, sumando los dos cursos, un poquito más de 80 estudiantes. Algunos de ustedes participaron hasta ahorita en dos cursos de nuestra escuela bíblica y es nuestro sueño que esto vaya creciendo, no solamente en cantidad, sino que siga creciendo en calidad, que podamos aportar al reino de Dios y a través de esto hacer más discípulos en todas las naciones. Así que vamos al tema, perdón, de esta noche. Estamos hablando sobre principios de hermenéutica. Con esto estamos cerrando el curso y a mí me gusta casi siempre que enseño empezar con premisas, empezar con fundamentos de la enseñanza que estoy por compartirles. Yo quisiera hablar sobre tres. En primer lugar, es que Dios desea que lo conozcas. Es el deseo de Dios que tú lo conozcas a Él. Él nunca se ha reservado a la humanidad. Al contrario, Él se expone a sí mismo incluso a través de la misma creación y Él quiere firmemente que nosotros lo conozcamos. Y uno de los pasajes más lindos que nos revelan esa verdad está en Job capítulo 42, donde dice, lo que antes sabía de ti era lo que me habían contado, pero ahora mis ojos te han visto y he llegado a conocerte. Creo que el plan de Dios es que tú pases de
conocer una teología de la cual alguien te cuenta, de la cual alguien te habla, incluso de la cual alguien te predica quizás en la iglesia, a que realmente lo llegues a conocer profundamente a través de la palabra de Dios. Así que la primera premisa de esta noche es que Dios desea que lo conozcas. Dios desea que te acerques a Él y que conozcas su corazón. La segunda premisa de un curso de hermenéutica, para poderlo ir terminando, es que Él es revelado en la Escritura. O sea, Él quiere que lo conozcamos y cómo quiere que lo conozcamos a Él a través de la Escritura. Claro, a través de la oración, también a través de la congregación, a través de la adoración. O sea, hay otros hábitos espirituales que también te acercan a Él, pero este curso se trata sobre la Escritura, la palabra de Dios, y Él se revela a sí mismo a través de ella, a través de su palabra. Y segunda Timoteo, la segunda carta de Timoteo, que fue uno de los versículos que probablemente más leíste a lo largo de este curso, dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Así que ese libro que tus manos sostienen cuando tú estás leyendo la palabra de Dios no es cualquier libro, no es cualquier texto, y sé que algunos de ustedes me han escuchado decirlo ya y solo quiero hacer hincapié en ello. Es un libro hermoso, es un libro espiritual. No solamente es un libro literario, es un libro espiritual. Y al decir que es espiritual, significa que tú, que eres cuerpo, alma y espíritu, eres edificado a través del Espíritu Santo. Eres alimentado en tu espíritu cuando le estás leyendo. Recuerda que de todos los libros que tú puedas leer, y hay muy buenos, hay muy buena literatura allá afuera, no hay ningún libro que se compare con la Biblia. Es el único de todos donde el autor se sienta contigo a leerlo. Claro, en el espíritu, pero no existe otro libro que haya sido escrito en la tierra donde el autor se sienta con el lector y leen juntos como lo hacemos cuando leemos la palabra. Es más, lo he dicho también en otras ocasiones, creo que lo dije en el webinar uno, si no estoy mal, en el webinar 2, perdón, en la segunda semana. Es el único libro en el cual el autor conoce más al lector que el lector al autor. Todos los libros que tú has leído hasta ahora, que no sean la Biblia, cualquier libro que tú hayas leído de literatura, cualquiera que hayas leído de crecimiento personal o espiritual, pues tú podrás conocer al autor, pero este es el único libro de los libros donde el autor te conoce más a ti porque él mismo te formó. Así que no estás leyendo cualquier pieza literaria, estás leyendo la escritura inspirada por Dios mismo. Y por último, la tercera premisa es que todo apunta a Cristo. En una en un curso de hermenéutica es importante hacer hincapié, reforzar la idea de que todo en la Biblia apunta a Jesús. Desde el Génesis, Apocalipsis, todo apunta a eso. ¿Y por qué es importante recalcarlo? Porque a veces cuando leemos la Biblia, lo primero que buscamos es que si eso se trata de nosotros. Y por supuesto que se trata de nosotros en el sentido de que hay un propósito por el cual fue escrita y es para la edificación nuestra, la edificación de la iglesia. Es para que Dios se comunique con sus hijos, para que se comunique con su pueblo a través de las profecías que mandaba por medio de sus grandes profetas, como lo leemos en el Antiguo Testamento. Pero todo lo que tú lees en la Biblia, todo apunta a Jesús. Y una vez tú entiendas eso, conforme vayas leyendo y aprendiendo más de la Biblia, vas a ir descubriendo que todo lo que tú estás leyendo anuncia a Jesucristo, anuncia al Hijo. Entonces, ¿cómo podemos conocer a Dios? ¿Cómo podemos conocer el corazón de Dios? Bueno, aquí te coloco 5 formas en lo que lo puedes hacer. Para los que no alcanzan a leerlo por el tamaño del texto, igual yo lo voy a ir diciendo. Es a través de la palabra, que de eso se trata este curso, pero también a través de la oración. Nunca menosprecies lo que la oración significa en tu comunión con Dios. A través de la fe en Jesús, por supuesto, a través de la obediencia de la palabra y por supuesto, lo mencioné hace unos minutos, a través de la observación de la creación. Es impresionante cuando observamos la creación, todo eso que nos rodea. Todo eso habla de un creador, habla y exalta a nuestro Dios. Pero por lo menos lo que concierne a este curso es esta parte, a través de la palabra. Dios quiere que lo conozcamos a través de su escritura y esa es la razón por la que la escribió y la puso en tus manos. Yo quiero empezar hablando sobre la Biblia.
conocer la Biblia. No quiero profundizar mucho porque no quiero revelar mucho de lo que viene después, pero se acercan otros cursos como parte de esta escuela bíblica donde vamos a entrar todavía más en la estructura biblia, más en el estudio de la Biblia como tal. Entonces solo quiero calentar un poquito motores, pero no quiero revelar todo lo que vamos a aprender más adelante para quienes sean motivados a continuar con nuestra escuela bíblica. Pero quiero que conozcamos un poquito más esto de la palabra de Dios, esta palabra que nosotros somos llamados a interpretar. En primer lugar, ¿por qué la Biblia está dividida en dos testamentos? ¿Por qué está dividida en el Nuevo y dos testamentos? Bueno, empecemos a decir qué significa eso de testamentos. Pongámosle una definición. La palabra testamento viene del latín testamentum, que a su vez se deriva de una palabra griega que significa pacto. Cuando decimos que Dios es un Dios de pactos, nos estamos refiriendo también a la palabra en sí. Hay dos pactos, el pacto del Antiguo Testamento y lo que llamamos ahora el Nuevo Pacto, que teológicamente nosotros lo resumimos como el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es el pacto que Dios hace con Israel a través de la ley, los profetas y todo para la preparación de la venida del Mesías en el Nuevo Testamento a partir de los evangelios. Y el Nuevo Testamento, que a veces le queremos decir la segunda parte, pero no es una segunda parte, es una segunda revelación, es un segundo pacto. Habla sobre Cristo, su venida, su ministerio, su muerte, resurrección y el nacimiento de la iglesia. Lo que nosotros hoy resumimos como una sola palabra como el Evangelio o el nacimiento del Evangelio. Así que nuestra Biblia no está dividida solamente en dos partes, está dividida en dos pactos, un antiguo pacto y un nuevo pacto. Sin embargo, es bien importante entender que un pacto, o sea, el nuevo pacto, no deroga el otro, sino que al contrario, lo cumple. Y hay una relación hermosa, maravillosa, que no me alcanzaría el tiempo de este webinar, ni siquiera de un curso completo de 5 o 6 semanas, para poderte dar a entender lo significativo y la relación y el vínculo tan estrecho que tiene el Antiguo con el Nuevo Testamento. No son cosas casuales. Todo eso está totalmente conectado, vinculado, está armonizado de una forma impresionante. Y mi oración es para aquellos que se animen a continuar con los cursos o con la escuela bíblica a futuro, puedas ir conociendo cada vez más la concordancia maravillosa que hay entre los dos pactos. ¿Por qué? Porque el antiguo pacto, lo que llamamos el Antiguo Testamento, es un preparatorio, pero un preparatorio ¿de qué? Del nuevo pacto que es el definitivo y eterno a través de la venida de Jesús. Y es bien importante porque Jesús mismo dijo en el Nuevo Testamento, cuando él expresó estas palabras en Mateo 5:17, que él no había venido a abrogar la ley o los profetas, sino que ha venido a cumplirla. O sea que el Nuevo Testamento no es un sustituto del Antiguo Testamento, no lo reemplaza mucho menos, sino que lo hace cumplir. Pero no lo cumple a través de los seres humanos, no lo cumple a través de las instituciones humanas, sino que lo cumple a través del único varón perfecto que jamás ha pisado la tierra. Y ese se llama Jesús. Jesucristo es el cumplimiento del pacto del Antiguo Testamento. ¿Cuántos libros tiene tu Biblia? Probablemente esto ya lo sabes. Sabes que tiene 66 libros, 39 de los cuales son del Antiguo Testamento o del Antiguo Pacto y 27 del Nuevo Pacto. Lo que tal vez desconocías antes de entrar a este curso es que tu Biblia también tiene géneros literarios. Y esta palabra o este término, concepto de géneros literarios es algo que tal vez te familiariza con la escuela o el colegio de hace muchos años. Pues la Biblia también tiene una narrativa. Y esta narrativa hizo que fuera clasificada en distintas formas. Y dependiendo qué escuela o dónde estés aprendiendo tu teología, la clasificación podría variar ligeramente. Pero en resumen, la clasificación de los géneros literarios de la Biblia aparecen ahorita en tu pantalla. Igual te los voy a ir narrando. Están los libros narrativos, que son históricos, como por ejemplo Génesis, Éxodo, Hechos. Ahí no pude colocarlos todos por cuestiones de espacio, pero ahí también podrías incluir a Nehemías, por ejemplo, comúnmente confundido como un libro profético, pero realmente es un libro histórico.
Está los libros de poesía y sabiduría, y aparecen salmos y proverbios, pero podríamos agregar también, por ejemplo, Cantar de los Cantares, son libros poéticos y hablan de sabiduría. Desde luego están los libros proféticos. Todos conocemos o hemos escuchado los libros, los profetas mayores y los profetas menores. Este domingo, para quienes me acompañaron en Resplandece, saben que hice una explicación un poquito más extendida sobre por qué es que se llaman profetas mayores y otros profetas menores. Esto no tiene nada que ver con jerarquía, no significa que unos son más importantes que los otros, sino que tiene más que todo que ver con la extensión de los textos. Por ejemplo, este domingo pasado estudiábamos al profeta Ageo. Y Ageo es un profeta menor, no porque sea menos importante que los mayores, sino porque tiene un libro entre esos 66 que solamente tiene dos capítulos. O sea, está Ageo uno y Ageo 2. De hecho, si tú eres parte de Resplandece, sabes que tienes una tarea pastoral. Y es que apartes un tiempo esta semana para poder leer Ageo. De verdad que no te va a quitar mucho tiempo y Dios te va a hablar mucho a través de esos dos capítulos de ese hermoso libro, ese sí, profético. Y también te recomendaría que puedas escuchar la prédica que precisamente hoy se subió a las plataformas y en Spotify, que te va a enriquecer mucho tus estudios y tu conocimiento sobre el libro de Ageo. Bueno, también tenemos los libros de la ley como Levítico, Deuteronomio, los evangelios, ya los conoces, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, las epístolas, que son las cartas de Pablo, de Pedro y de Juan, aparecen en el Nuevo Testamento, y por supuesto libros apocalípticos, está el Apocalipsis, y algunos, me incluyo yo, incluyen como libro apocalíptico también Daniel por las visiones que él tiene. Bueno, hoy no vamos a profundizar más en eso, pero sí quiero decirte que hay una organización actual y hay una organización antigua de cómo tu Biblia había sido conformada. No sé si tú sabías, pero originalmente, por ejemplo, los libros de Esdras y Nehemías eran un solo texto. El libro se llamaba sencillamente Esdras y ahí estaban contenidos los dos libros, las dos historias. Primero y segundo de Samuel, el primer libro y el segundo libro de Samuel, también antiguamente, originalmente era solamente un libro. Si tú abres el Tanaj obviamente es la escritura o los textos hebreos, tú vas a leer que solamente existe el libro de Samuel, no primer libro de Samuel y segundo libro de Samuel. Igual el libro de los reyes, ahora lo tenemos clasificado en dos, primero, segundo. Crónicas igual, primera y segunda de Crónicas, antes se llamaba únicamente Crónicas y en algunas ocasiones se llamaba Los Hechos, porque pues al fin y al cabo así se llamaban los Hechos o los Hechos de los Días o las Crónicas de los Días. Y tenemos por supuesto el libro de los 12, lo que nosotros hoy llamamos el libro de los profetas menores. Todos esos era un compendio, era un solo libro que se llamaba el libro de los 12 o los 12 profetas, desde Oseas hasta Malaquías, ¿verdad? Así que todo esto ha ido cambiando. Desde la Septuaginta, por ejemplo, que fue cuando el libro, cuando la Biblia en hebreo fue traducida a griego, ahí sufrió sus primeros cambios estructurales. Y luego con la Vulgata, cuando se traduce al latín, un tiempo después, ya en nuestro siglo, perdón, en la era del Señor Jesucristo, es traducido luego al latín para que más personas la pudieran conocer, que fuera más ¿cómo se llama? Más digerible, que fuera más práctica en su lectura, es que fue teniendo distintas clasificaciones como la que tenemos hoy nosotros, ¿verdad? Pero ¿por qué es importante entender toda esta estructura? Porque no te quiero dar solamente un sermón de entretenimiento, o sea, ¿por qué es que es importante entender la estructura de la Biblia que tus manos sostienen? En primer lugar, es porque Dios decidió revelarse de muchas formas, pero una de ellas a través de texto, a través de un libro. Entonces, conocer cómo está ordenado tu Biblia te va a ayudar a entender lo que está en texto y lo que está fuera de contexto. Esto si prestaste atención a la semana 3 y 4, sabes muy bien de lo que estoy hablando. Y además porque cada parte encaja en una historia mayor y todo apunta a a la redención de Jesucristo. Entonces es bien importante que entendamos cómo es que está estructurada nuestra Biblia porque nos da enfoque, ¿verdad? De nuevo, voy a parar acá porque se viene más adelante otro curso donde vamos a hablar más de teología y vamos a profundizar un poquito más en la historia de la Biblia y no quiero quemar todo el contenido que tengo preparado precisamente para ese curso lindo. Eh,
y espero en Dios que te prepares porque va a venir también un curso más adelante donde vas a aprender la historia de la Biblia, las versiones, las traducciones, cómo es que este ha ido creciendo, cuánto ha ido evolucionando, cómo se originó, quién la escribió, ¿verdad? Todos los escritores y todo eso que nosotros hoy llamamos escritura, ¿verdad? Y la palabra de Dios. Se viene un curso así más adelante. Hoy quiero tocar un tema que complementa mucho lo que estuviste viendo en las últimas semanas, y es el tema de la exégesis. Yo no sé cuántos de ustedes están familiarizados con ese término. Si no has estudiado teología con anterioridad, es difícil que entiendas o que sepas qué significa. Probablemente es un término nuevo para ti, y eso está bien, ¿ya? Exégesis significa sacar fuera. Viene del griego esa palabra que aparece en su pantalla que yo jamás podría pronunciar. Eh, un reto para el que pueda pronunciar perfectamente bien esa palabra en griego. Pero viene del griego así como aparece ahí en la pantalla si alcanzas a leer ese texto. Yo sé que la letra está un poquito pequeña, pero significa en esencia eso, sacar fuera. No es como decimos nosotros en el buen español, sacar hacia afuera como expulsando, sino que sacar fuera, al hablar de exégesis, nos estamos refiriendo como a escarbar, ¿ya? Y es un recurso dentro de la hermenéutica. De hecho, es una de las herramientas más fuertes principales que la hermenéutica tiene. Hoy vamos a hablar un poquito sobre la exégesis y la flexibilidad que la hermenéutica al mismo tiempo tiene. Básicamente, la exégesis te revela dos cosas. En primer lugar, ¿qué es lo que quiso decir el autor original o el escritor original de que estás leyendo? ¿Y qué significó para los oyentes originales a quienes estaba dirigido el texto? Hagamos de caso que tú estás leyendo Efesios. Efesios es una carta que está dirigida obviamente a una iglesia en Éfeso. Eso es, en ese entonces, pues es Grecia, es parte del imperio griego. Geopolíticamente para nosotros hoy sería como Turquía, pero había una carta que Pablo estaba dirigiendo a la iglesia allá en Éfeso, y exégesis significaría qué es lo que quiso decir realmente Pablo cuando lo estaba escribiendo y entender no solamente al emisor, sino al receptor. ¿Te acuerdas tú de ese canal de comunicación que estudiaste en la primaria? Cerca de, no sé, sexto o primero básico, donde en todo canal de comunicación hay un emisor y un receptor. Pues de eso se trata la exégesis. La exégesis es entender de que hay un canal de comunicación. Es entender qué es lo que quiso decir el emisor y a quién estaba dirigido ese mensaje. O sea, conocer bien el receptor. Eso es exégesis. Te logra mantener en el contexto correcto y en el propósito original por el cual la Biblia o el pasaje que estás leyendo fue escrito. ¿Cómo se relacionan entre sí la hermenéutica y la exégesis? La forma más fácil de verlo es así. La hermenéutica es el marco teórico y la exégesis es el proceso que tú tienes para poder digerir el marco teórico que estás leyendo. O sea, básicamente la hermenéutica te dice cómo interpretar bien la Biblia, y la exégesis es esa práctica concreta de cómo hacerlo. Si quieres verlo con otra analogía, ve la hermenéutica como una tierra fértil, como una buena tierra, y la exégesis como una pala que está excavando la tierra que está abonada para ver qué es lo que está adentro antes de poder sembrar. Esa forma de sacar lo que está desde dentro, ¿verdad? Ahora bien, la razón por la que te convoqué a este webinar, y ahora quiero dar una perspectiva, ya no tanto como docente o como maestro, sino que quisiera dar una perspectiva pastoral a todo esto, porque cuando preparaba este curso hace un tiempo, Dios inquietaba mucho mi corazón para que todos ustedes, los alumnos que lo recibieron, tampoco cayeran en a box, en una caja cerrada, donde la hermenéutica no les permite salir y entender de que también hay algo que se llama sensibilidad espiritual. Porque sí, la hermenéutica busca el contexto histórico, el sentido original del autor, como acabamos de revisar ahorita, el género literario, la intención teológica, y todo eso está bien. Pero hay algo que reconoce la hermenéutica que muchos pasan por alto. Y esto a veces duele mucho mi corazón, porque quienes se meten mucho en la teología y llegan a encontrar en la hermenéutica un tesoro,
también se encierran en un frasco y no entienden de que hay algo en la palabra de Dios que se llama sensibilidad espiritual. Y yo quiero hablarle a tu corazón y quiero hablarle a tu espíritu, no solamente tu entendimiento, porque creo que a lo largo de este curso, estas semanas, a tu entendimiento este curso ya le habló bastante. Pero ahorita quiero dirigirme a tu espíritu, así que por favor préstame atención y escúchame con ojos, perdón, escúchame, escúchame con oídos espirituales, perdón, lo que creo que Dios quiere decirte antes de que te gradúes de este curso. Y es que, en primer lugar, la Biblia es un libro vivo y está inspirado por el Espíritu Santo. Y hay textos que dialogan a veces entre sí. Y sí, yo sé que la hermenéutica te hace permanecer fiel a un texto, entender el contexto cultural, histórico, entender al autor y entender a las personas a las que están siendo enviados. Probablemente tú ya conoces a estas alturas las reglas, las normas de hermenéutica y también los errores que comúnmente a veces se cometen. Yo te mandé ese material y espero que lo hayas aprovechado muy bien cuando lo leíste. Sin embargo, hay algo que se llama la sensibilidad espiritual y quiero pedirte que por favor no lo pierdas, que no te distraiga mucho la hermenéutica a tal punto que pierdas la riqueza que hay en la palabra en la forma que te lo voy a enseñar a continuación. Esto está extraído de un mensaje que yo predico en la iglesia más o menos cada 2 años, que está en Hechos capítulo 20. Por cuestiones de tiempo, no me voy a extender mucho. No sé cuánto tiempo llevo, así. No me puedo extender mucho, no quiero leerte todo el texto, pero sí quiero explicar esa parte de sensibilidad espiritual para que entiendas lo que tenía en mi corazón cuando preparaba este curso y por qué yo quería dejar este webinar al final y que no te graduaras únicamente con reglas, normas y errores que se cometen cuando se lee la Biblia, sino que entendieras la sensibilidad espiritual de la forma en que te la voy a mostrar en este momento. Hechos capítulo 20 es, para ponerlo en contexto, ahí sí, usemos hermenéutica, es aquella historia maravillosa en la que Pablo empieza a disertar y empieza a predicar durante toda la noche, durante una larga noche, en un aposento de una casa. Y la historia empieza con esta narración. Dice, el domingo nos reunimos en uno de los pisos altos de una casa para celebrar la cena del Señor. Presta atención a las palabras que voy a enfatizar y que aparecen subrayadas o resaltadas en tu pantalla. Por cierto, yo no sé si es posible que lo hagas en tu dispositivo, pero si hay una forma en que tú puedas inclinar tu dispositivo de forma horizontal, te lo voy a recomendar que lo hagas si no estás viéndome en una laptop, en un iPad o en un monitor de una computadora. Si me estás viendo únicamente por medio de un dispositivo pequeño como un celular, y es posible que lo puedas rotar, ¿verdad? Yo te lo voy a recomendar si eso te ayuda a incrementar un poquito el tamaño de tu pantalla y así puedas percibir un poquito mejor el texto. De cualquier forma, yo lo voy narrando y contando. No quiero que te distraigas tampoco demasiado tratando de lograr algo técnico. Dice, versículo 8, presta atención. Había muchas lámparas encendidas. Como Pablo saldría de viaje el día siguiente, estuvo hablando de Jesús hasta la medianoche. Bueno, en primer lugar, exégesis. ¿Qué es exégesis? Entendemos qué es lo que realmente estaba pasando ahí. Estaba Pablo predicando en un aposento, en una casa, era oscuro o estaba de noche y por lo tanto sí habían lámparas encendidas. O sea, hay un contexto que nos explica que era un tiempo del día en el que había oscuridad y naturalmente tenían que encender las lámparas para poder ver. Pues eso es entender realmente lo que está pasando. Esa es la exégesis. Además nos dice que está predicando largo y tendido. Pongo puntos suspensivos porque para quienes conocen esta historia, después al versículo 9 empieza la historia de Eutico, aquel joven que está sentado al pie de la ventana, casi como con un pie adentro, un pie afuera, escuchando a Pablo predicar y en una de esas se queda dormido y cae desde un tercer piso hasta abajo. Los que conocen esa historia saben lo que viene después. Pero no quiero hacer énfasis en eso, solo en esta parte en particular, porque hoy quiero hacerte un ejercicio hermenéutica con flexibilidad espiritual. Y es que aquí está Pablo predicando en lugar donde hay lámparas encendidas y sí, es de noche. Ahora, la Biblia tiene intencionalmente también muchos símbolos y eso lo leíste probablemente entre la semana
3 y la 4, y lo mencioné también en la semana 2 en el webinar. Tiene muchos, perdón, en la semana uno tiene muchos símbolos y a veces hay que entender por qué el Espíritu Santo dejaría detalles como por ejemplo que habían lámparas encendidas en un texto como este. Porque realmente si estaba de noche, nosotros podemos imaginarnos de que habían velas o que habían lámparas. Pero si el Espíritu Santo a propósito inspiró al escritor de este libro, el escritor de los Hechos, a decir, pon que hay lámparas encendidas, tú puedes preguntar en tu corazón, ¿por qué? ¿Qué concordancia puede tener esto con otras partes de la Biblia? Presta atención, por ejemplo, a lo que enseña Proverbios capítulo 20, versículo 27. Dice, lámpara de Jehová, aquí aparece la palabra lámpara otra vez, es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Entonces me llama la atención que en la historia de Hechos vemos que Pablo está predicando y habían lámparas encendidas. Quiero que te imagines un lugar donde un apóstol está predicando a Jesucristo y dice que hay lámparas encendidas, pero esto puede complementarse con proverbios sin violar las reglas de la hermenéutica y decir, wow, pero la Biblia también me enseña que lámpara de Dios o lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, lo cual escudriña en lo más profundo del corazón. Así que podemos argumentar también, y sin salirnos, sin violar las reglas de hermenéutica. Aquí es donde habla sobre la flexibilidad y la sensibilidad espiritual de la hermenéutica, de decir, había lámparas encendidas, pero la Biblia también me enseña que el lámpara de Jehová es el espíritu del hombre que escudriña lo más profundo del corazón. ¿Sabes que estaba encendido ahí? No solamente las lámparas, que literalmente por supuesto lo estaban, sino que estaban encendidos los espíritus de los hombres que estaban escuchando a Pablo predicar hasta la medianoche. Y para los que conocen el resto de la historia, saben que después siguió predicando toda la madrugada, casi que hasta prácticamente amaneció. Y ahí estaban todos ellos encendidos por dentro porque había un hombre que estaba predicando a Jesucristo. Quiero que te imagines y uses tu imaginación unos momentos de un lugar donde el cual tú estás predicándole a una multitud, a un grupo de personas. Y si tú crees lo que la Biblia dice, a la hora que tú estás predicando, no solamente están encendidas las luces naturales de la habitación, sino que la lámpara de Jehová se está encendiendo en el corazón de las personas que están escuchando atentamente el mensaje de Jesucristo que brota de tus labios, pero que viene y proviene del Espíritu Santo. Además, sabemos que las lámparas, para que pudieran permanecer encendidas en aquella época, necesitaban de un combustible. ¿Y qué combustible necesitaban? El aceite. Sin aceite, las lámparas se apagan. Y el aceite también hemos aprendido en la Biblia, es símbolo del Espíritu Santo. Así que podemos entender ahí, con empezar a hacer conexiones maravillosas sin salirnos del contexto y sin salirnos de las reglas de hermenéutica, de que ahí había un hombre que predicaba la palabra de Dios, cuyos espíritus, o sea, el espíritu del hombre estaba totalmente encendida en una atmósfera de predicación. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estaba llenando esos corazones con ese combustible y las lámparas estaban ardiendo cada vez más. Y si no me lo crees todavía, mira lo que dice Lucas capítulo 11, sin salirnos todavía del contexto. O sea, no estamos saliendo tal vez de la historia de Pablo, pero estamos empezando a unir, enlazar partes de la Biblia donde uno dice, wow, todo esto tiene una concordancia maravillosa. Lucas capítulo 11 dice, así que tengan cuidado, no dejen que se apague la luz de su vida. Luz. Y la luz también proviene de una fuente. Las lámparas son una fuente de iluminación. Pero el versículo 36 lo expone todavía mejor. Dice, si todo su cuerpo está iluminado y no hay en él ninguna parte oscura, o sea, no están apagadas, entonces la vida de ustedes alumbrará en todos lados como cuando una lámpara los ilumina con su luz. Entonces, esto refuerza el principio que estábamos leyendo y mira cómo estamos utilizando distintos libros, incluso de dos testamentos, o sea, de dos distintos pactos y cómo se están amarrando uno con el otro sin salirnos del entendimiento de exégesis que hice al principio, de que sí es Pablo, sí está predicando, pero tal vez entendemos por qué tantas personas le prestaban atención a esa disertación, a esa predicación que duró tantas horas, y ahí estaban todos ellos avivados por el fuego que provenía del Espíritu Santo a través de la boca de Pablo cuando predicaba de Jesucristo. Y Primera Tesalonicenses lo cierra con broche de oro cuando dice, no es el Espíritu
¿Y cómo se apaga una lámpara? Cuando se le acaba el aceite. ¿Y qué es el aceite? El Espíritu Santo. Entonces, básicamente hay todo un mensaje que Dios nos está hablando a través de estos versículos que los podemos amarrar todos en un solo mensaje, en una sola conclusión. Y es que Dios no quiere que se apague el Espíritu. Para que no se apague el Espíritu tiene que haber aceite. Para que haya aceite tiene que estar el Espíritu Santo. Para que tenga que estar el Espíritu Santo, tiene que estar Jesucristo. Y para que tenga que estar Jesucristo, alguien tiene que predicarlo. Y para que donde alguien lo predica, alguien lo está escuchando y esas lámparas están encendidas. Mira lo hermoso y maravilloso que es entender la hermenéutica, pero también entender la sensibilidad espiritual que tiene, que te permite, sin encerrarte en una caja, de poder enlazar un texto con el otro y Dios te puede hablar de tantas formas así y prepararte para ser no solamente una persona que escucha su voz hablando a su espíritu a través de la palabra, sino que te va a preparar para algo que viene después de la hermenéutica, que es la homilética. Si prestaste atención al primer material que te mandé, la homilética es cómo predicar. La hermenéutica es qué predicar, qué entender, cómo entender el texto, y la homilética es cómo exponer el texto. Así que esto te va a ayudar mucho. Para ir resumiendo y para ir terminando, porque me gustaría quedarme más tiempo con ustedes, pero también soy respetuoso de la hora, respetuoso de su sueño, del cansancio que cada uno naturalmente puede llegar a tener, pero también espero que así como con Pablo cuando predicaba, así también esté ardiendo en tu interior y esté encendida en este momento esa lámpara, que está siendo encendida no porque esta persona te está hablando, está encendida porque el Espíritu Santo está ardiendo en tu interior. Y cuando tú más profundizas en la palabra de Dios y más te adentras o te sumerges en las escrituras, más aceite vas a tener. Y entre más aceite haya, más brilla la lámpara. Así que si quieres brillar, si quieres resplandecer, si quieres cumplir el mandato de Jesús de ser la luz de este mundo, empieza a meterle combustible a tu lámpara. Y eso se logra a través de la palabra de Dios y estudios como este de la hermenéutica, como la apologética y los que vienen después, para los que quieran seguir con nosotros, esos te van a enriquecer muchísimo tu entendimiento y conocimiento de la palabra. Así que 5 conclusiones para poder cerrar este curso y ir terminando este webinar de cierre. El primero es que la hermenéutica es una llave para comprender la Biblia correctamente. Te da una interpretación cuidadosa, responsable y hace que tú evites malos entendidos. La segunda es que la hermenéutica no debe convertirse en un cuadro rígido que limita el conocimiento y te lo acabo de mostrar. Aunque existen reglas, existen normas y hasta te mandé un documento que hablaban sobre los errores comunes que se cometen cuando una persona lee o interpreta la palabra de Dios, no restrinjas al aprendizaje. La hermenéutica es una herramienta que se va a adaptar a perspectivas y a profundizar cada vez más en la comprensión de la palabra de Dios. Número 3. La flexibilidad hermenéutica responsable permite el diálogo entre el texto, el lector y el autor. Te lo voy a repetir. Uy, se me perdió acá. Where was I? Ah, here. Es un diálogo entre el... Creo que lo puedo resaltar acá. Es un diálogo responsable entre el texto, el lector, que eres tú, el texto es la palabra, el lector eres tú, y el autor que es el Espíritu Santo, es Dios mismo, ¿ya? Entonces la hermenéutica te permite un diálogo, es un diálogo entre tu libro, tú y la persona que lo escribió. Por eso es que la hermenéutica es tan hermosa y leer la palabra es tan exquisita, porque te estás sentando, como lo dije al principio de este webinar, con el autor a leerlo juntos. Y algo maravilloso es que cuando tú no entiendes algo, el autor no se queda callado, el autor te lo va a revelar, te lo va a enseñar. Muchas veces te lo va a enseñar directamente y en ese momento, y muchas veces tal vez te va a decir, la lección estás cerca de aprenderla en un momento y va a provocar circunstancias en tu vida que se van a convertir en tu escuela de aprendizaje. Y en esas circunstancias y en esos procesos vas a decir, ahora ya entendí lo que Dios me quiso decir cuando me hablaba o me daba aquella palabra en la escritura aquella noche, ¿verdad? Así que el autor no se queda callado. El autor siempre se revela a sí mismo porque, como lo dije al principio de este webinar, en una de las premisas más importantes es que Dios
quiere que lo conozcamos. Así que Él no se queda callado, Él quiere enseñártelo. El número 4. Y la penúltima conclusión, la exégesis es una etapa fundamental dentro de la hermenéutica. No la menosprecies porque te va a ayudar siempre a entender el texto y te va a conectar entre el emisor y el receptor. O sea, el texto, por supuesto, quién lo escribió, a quién estaba dirigido y en qué contexto cultural, en qué contexto histórico es que estaba dirigido. Y por último, el estudio de la hermenéutica es un proceso. Mis queridos alumnos, familia, amigos, ovejas que están escuchando, este es un proceso continuo y progresivo. El hecho de que tú hayas recibido un curso de 6 semanas de apologética, para los que estuvieron en el curso anterior, o 5 semanas de hermenéutica, no te hace un teólogo experto, solo es un proceso, es un empujoncito para que tú puedas seguir más y puedas profundizar más cada día. Yo por eso comencé contando mi testimonio, porque mucho de lo que sé hoy de la palabra de Dios viene a lo largo de más de 20 años de estar sumergido en la palabra de Dios, leyendo las escrituras, tratando de escucharlo, acercándome a Él, aprendiendo de otros, por supuesto. Mucho de lo que hoy sabemos, mucho de lo que hoy predicamos y conocemos de la palabra, lo hemos aprendido de mentores, pastores, personas que Dios ha puesto en nuestro camino para bendecirnos con la sabiduría y la unción que ha puesto en esas personas. Aquí sí que esto solo es un proceso. Este curso solamente te empujó, te inquietó para que tú leas con más cuidado y leas con más responsabilidad tu Biblia sin encerrarte en una caja, siempre con sensibilidad bíblica, pero es solamente el principio de mucho de lo que Dios va a hacer. En el nombre de Jesús, que así sea. Instrucciones de cierre. ¿Cuáles son las instrucciones de cierre? Quiero que prestes atención a lo siguiente. En primer lugar, para poder cerrar este curso, es importante que cumplas con todos los requerimientos del curso. Eso significa haber leído y estudiado los materiales que se te estuvieron enviando a través de estas últimas 5 semanas. Te recuerdo que hubo 2 semanas, o hay 2 semanas dentro del curso que tú no recibiste material de lectura. En este caso fue la semana 2, que fue cuando tuvimos un webinar, y hoy, la semana 5 que estamos teniendo este segundo webinar y webinar de cierre. O sea que este webinar sustituye material de lectura, por lo cual, de una vez te digo, no tienes que esperar a que te manden a través del correo electrónico donde recibes el material, no tienes por qué esperar más material de lectura. Ahora estamos dando ya el cierre, pero sí esperamos que hayas podido leer los documentos anteriores y, muy importante, haber llenado los formularios de reflexión. Todos los materiales que te fueron enviados al final tienen un enlace a un formulario donde tú reflexionas sobre el material de lectura. Y para los que los han seguido o han llenado todos los formularios correctamente, saben que ninguno estaba diseñado con el propósito de, no sé, pasarte un examen. No medía necesariamente conocimientos, medía tu capacidad de poder haber entendido y haber reflexionado sobre el material que se te estaba enviando. Y eso que soy profesor, hago exámenes, hago pruebas, eso es natural para mí, pero este curso, por lo menos hasta ahorita, no ha surgido con la intención de poner exámenes que detienen el crecimiento personal de una persona o que intimidan a una persona o que paralizan con miedo a alguien. Yo sé lo que eso genera en el corazón de muchas personas, lo he vivido más cerca de lo que tú te imaginas, sé lo que paraliza la palabra exámenes, pruebas a la gente y jamás ha sido la intención de este servidor hacer eso, sino que sean formularios, por eso se llaman de reflexión, porque te permiten meditar sobre aquello que has aprendido y ponerlo en práctica. Claro, es difícil llenar ese formulario si no conoces el material, porque probablemente no lo vas a llenar con, no lo vas a enriquecer con opiniones o con reflexiones como lo harías si tú lees todo el documento o los documentos que se te están mandando semana a semana, que por cierto, tardo horas haciéndolos, así que espero que en el nombre de Jesús los estés recibiendo con amor y estés aprendiendo mucho de ellos. Eh, También para poder cerrar este curso, requisito número 2, aquí abajo aparece, completar el último formulario que se te enviará.
Mañana, miércoles, en el transcurso del día, probablemente vas a estar recibiendo el formulario de cierre, que es una reflexión sobre el webinar de esta noche. Y también ahí es donde se te va a solicitar los datos para que tú puedas em, recibir tu diploma, se te puede extender tu diploma. Si estuviste en el curso anterior, sabes que ahí te pedimos tu nombre completo o tal y como tú quieres que aparezca en el diploma. Así que te suplico que siempre cuides mucho la ortografía de tu nombre, tildes, cómo se escribe correctamente o apropiadamente, porque tal y como tú lo colocas ahí, nos esforzamos que así aparezca en el diploma. Ahora, si usted es de esas personas que tiene cuatro o cinco nombres y tres y cuatro apellidos, hágame el favor de abreviarlo un poquito de manera que pueda caber dentro de un certificado digital que te vamos a estar enviando por medio de tu correo electrónico durante agosto. Tengo algunos alumnos que me han solicitado un poquito de tiempo para poder completar y ponerse al día. Están atrasados en 1 o 2 semanas, todavía no han terminado algunos formularios. Esa es la razón por la que vamos a esperarlos a ellos y después cuando ya se haya cerrado esto, yo creo que vamos a dar más o menos una semana más. Ya empezaremos con la emisión de los diplomas respectivos. Así que no sé si estoy donde debo estar. ¿Ustedes me miran a mí? Sí, ¿verdad? Ok. Es que ¿saben qué? Miro a mi esposa. En lugar, en lugar de verme a mí, miro a mi esposita linda. Hi, baby. Pero yo sé que ustedes me miran a mí porque aquí tengo un monitor. Pero yo miro a mi esposa. Así que, mi amor, te veo a ti. Y aunque yo sé que ustedes me miran a mí, pero no sé por qué, yo miro a mi esposa. Y es que estoy cambiando de view to speaker. I'm the speaker. Y aún así me estoy viendo. En fin. Bueno. em, Vamos entonces dando por concluido. Quiero agradecerles a todos esto. Por favor, no se desconecten. Espero que no se haya desconectado ninguno todavía. Quiero compartirles algo que hay en mi corazón y esto es algo que a algunos de ustedes tal vez lo va a emocionar. Quiero contarles que va a haber un curso más antes de que culmine el año. En el último trimestre haremos un curso más de teología. Con este serían tres en el año. Y para aquellas personas que hayan cursado los tres, se va a hacer un reconocimiento especial. Va a haber un reconocimiento, una certificación de formación continua en teología 2025 para aquellos que hayan culminado exitosamente los tres cursos. O sea que aparte de los cursos individuales, van a recibir un diploma adicional que los certifica como una persona que tuvo formación teológica continua, o sea que tienen básicamente una trilogía de formación bíblica 2025. Y es mi forma de poderlos felicitar y también de agradecer que a ay, perdón, que a este humilde servidor que tanto los ama y que tanto ama el Señor y la palabra, solo el hecho de que ustedes me presten unos minutos de sus semanas para leer lo que yo con mucho cariño y mucho esfuerzo les escribo y que ustedes se vuelvan a inscribir a un curso tan humilde y a una escuela bíblica tan sencilla como esta, para mí significa mucho. Entonces, no puedo decir gracias de una forma más expresiva como lo estoy haciendo ahorita y aprovechar la oportunidad de mandarles un diploma a aquellos que durante todo el año se hayan inscrito a estos cursos, al tercero que viene y será el último con el que culminaremos el año. Así que de verdad de corazón, que Dios los bendiga, los amo mucho. Espero que tengan una excelente noche y los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por este curso. Gracias, Señor, por aquellos que prestaron sus oídos y sus ojos para leer y escuchar, Señor, tu palabra y cada una de las enseñanzas que semanalmente enviaste y prepara desde ya nuestros corazones para lo que viene después. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, gracias, Señor, por esta noche linda. Amén y amén. Que Dios los bendiga.